pero en estos casos no hay lesión. No vamos a encontrar nada en la resonancia magnética estructural, no significa que no haya ningún trastorno ni que los pacientes se lo estén inventando. Que hay una alteración en estos pacientes a nivel de múltiples redes cerebrales, tanto entre ellas como dentro de ellas como entre ellas. La intervención que tiene más evidencia científica de funcionar, de ser efectiva, es la psicoterapia, en concreto la psicoterapia cognitivo-conductual y la psicodinámica. Y yo creo que es uno de los momentos cruciales para la evolución de un paciente, ¿no? Si el entorno no lo entiende, eso va a afectar de forma negativa a la evolución del pronóstico del paciente. Entonces, el 85% de los pacientes que terminan la intervención pues experimentan como una mejoría superior al 50% en la frecuencia de las crisis. Bueno, pues tenemos una sesión más de nuestro podcast de Neuronap y hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Jenny Lubrini. Ella es neuropsicóloga y es profesora en el Departamento de Psicología Básica 2 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Y bueno, tengo la suerte de decir que es compañera de departamento entonces. Y es verdad que ella tiene una larga trayectoria como neuropsicóloga, trabajando con pacientes neurológicos. Y ahora, en los últimos tiempos, estás en el Instituto de Neurociencias de los Hospitales Vitas en Madrid. Eso es. Pero en realidad tú estudiaste en Italia y luego viniste para España. Cuéntanos un poco ahí de cómo fue tu trayectoria inicial. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, gracias a Marcos y a Neuronap en general por la invitación. Sí, mi historia es un poco curiosa. Yo estudié en Italia, estudié psicología en Italia. Luego tuve una beca Erasmus para pasar un año en Madrid, pero me enamoré de la ciudad y de la forma en la que se vive en España y decidí quedarme. Entonces, digamos que desarrollé toda mi carrera posterior aquí en España con el doctorado y todo lo demás hasta ahora. Muy bien. Y es verdad que cuando hablábamos de qué temas abordar, pues estuvimos barajando la posibilidad de que habláramos pues de enfermedades degenerativas, de Alzheimer, de Parkinson. Pero es verdad que en los últimos tiempos escuchamos mucho hablar sobre enfermedades funcionales, enfermedades neurológicas funcionales, y como bueno, pues también tienes una cierta experiencia en ese ámbito, pues pensamos que podía ser un tema de interés para tratarlo hoy. Sí. Entonces, en primer lugar, para que quienes a lo mejor no estamos familiarizados con este ámbito de la clínica, ¿qué son los trastornos funcionales? ¿Qué nos puedes decir de esto? A ver, una posible definición sería la siguiente. Los trastornos neurológicos funcionales, digamos que son trastornos en los que hay una alteración en el funcionamiento del cerebro. Es decir, hay una alteración en la forma en la que el cerebro recibe la información y envía información. Y esta alteración en el funcionamiento cerebral se manifiesta o da lugar a síntomas neurológicos que se parecen mucho a los síntomas que pueden presentar los pacientes que padecen enfermedades neurológicas, digamos, tradicionales o convencionales, ¿vale? Entonces tenemos dentro de la familia de los trastornos neurológicos funcionales hay diferentes subtipos. Para que la audiencia pueda entender cuáles son los síntomas, ¿no?, que presentan estos pacientes, pues vamos a decir que los tres principales grupos de trastornos neurológicos funcionales son las crisis funcionales, es decir, crisis que se parecen a las epilépticas, pero no lo son. Los trastornos cognitivos funcionales, es decir, pacientes que pueden presentar alteraciones cognitivas parecidas a las que encontramos en otras poblaciones clínicas, como traumatismos craneoencefálicos y otras enfermedades neurológicas. Los trastornos del movimiento funcionales, esos son los principales, los tres principales, pero hay otros, como por ejemplo los trastornos sensoriales funcionales y el último, que es la alteración del postureo persistente, el mareo postural persistente. Esa es la denominación correcta. Entonces, como ves, pues luego... Y con el objetivo de que se entienda mejor en qué se concretan estas enfermedades neurológicas funcionales, ¿nos puedes poner algunos ejemplos de estos tipos o síntomas o signos de los que estamos hablando?
Sí, bueno, hemos hablado de las crisis funcionales, ¿no? Que serían como crisis epilépticas o que tienen características con las crisis epilépticas. Para poner otros ejemplos, hay pacientes que no andan, es decir, pierden la capacidad para poder deambular, ¿no? Eso sería un trastorno funcional del movimiento. Hay pacientes que desarrollan síntomas como parálisis en una parte de la cara, o hormigueo, sensaciones sensoriales, ¿no? En una parte del cuerpo. Recuerdo ahora una paciente que muy... iba a decir graciosa no es, ¿no? Pero bueno, curiosa, que venía a consulta con un sombrero. Y con el sombrero podía mantener, ¿no?, la musculatura del cuello y estar erguida y hablar perfectamente, mientras que cuando se quitaba el sombrero, pues perdía, ¿no?, la capacidad de mantener una distonía, ¿no?, la capacidad para mantener, ¿no?, la postura en el cuello. Ese sería un trastorno, un síntoma de trastorno neurológico funcional, ¿no? Y desde el punto de vista cognitivo, algunos ejemplos que podamos comentar. Pacientes que llegan a la consulta con quejas subjetivas de alteraciones cognitivas, tengo fallos de memoria, no puedo en el trabajo, son personas, además habitualmente son personas con un elevado nivel educativo que tienen profesiones muy demandantes desde el punto de vista cognitivo, ¿vale? Llegan a la consulta diciendo, es que no puedo trabajar, me he pedido la baja, se me olvida esto, se me olvida lo otro, bla, 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 bla. Pero luego el rendimiento cognitivo objetivo es estupendo. Es bueno, puede haber cositas, pero esas cositas no correlacionan con las quejas que ellos tienen. Es decir, hay muy baja correlación entre lo que cuentan, las quejas, y las alteraciones cognitivas que nosotros encontramos, ¿no? Ahí también podríamos decir, bueno, pero igual es que los test o las pruebas que nosotros utilizamos no son tan sensibles para detectar, ¿no?, lo que ellos... Y en parte eso es así, ¿no? Pero bueno, la evaluación neuropsicológica tampoco es la única prueba, ¿no? Se trata siempre de lograr un diagnóstico con diferentes datos, ¿no?, que provienen de diferentes profesionales. O, si quieres, hablamos de la fisiopatología, ¿no?, de lo que está en la base, pero el trastorno se manifiesta con síntomas que son muy variados. En realidad puede haber cualquier síntoma neurológico. ¿Y cómo los distinguimos de los trastornos neurológicos, no sé cómo decir, convencionales frente a estos trastornos funcionales? Pues la diferencia principal es que en estos trastornos no hay una alteración estructural en el cerebro, ¿vale? Es decir, estos pacientes son evaluados o suelen ser evaluados en múltiples servicios de neurología y no se encuentra nunca una causa, porque siempre estamos buscando una causa estructural en el cerebro, ¿no? Siempre estamos buscando que haya una lesión en alguna área del cerebro. En estos casos no hay lesión. No vamos a encontrar nada en la resonancia magnética estructural, no vamos a encontrar nada, por ejemplo, en un electroencefalograma, porque no hay nada de ese tipo, pero eso no significa que no haya ningún trastorno ni que los pacientes se lo estén inventando. ¿Vale? Entonces, digamos que siempre me gusta decir que estos trastornos desafían un poco, ¿no?, es el dualismo mente-cerebro, ¿vale? Porque en este caso no hay nada a nivel cerebral estructural o no hay lesiones, digamos, macroscópicas. Quizás a nivel microscópico sí puede haber algo, pero sí hay algo, ¿no? Entonces, digamos que obligan a, ya de una vez por todas, a acabar con ese dualismo, ¿no?, entre mente y cerebro. ¿Y qué podríamos decir sobre las causas? ¿Dónde tiene el origen estas dificultades? ¿Aparecen en la infancia? ¿Aparecen en la edad adulta? En fin, ¿cuál es el origen? ¿Por qué empieza una enfermedad de estas características? Son trastornos muy complejos con una causa, digamos, multifactorial. Los trastornos neurológicos funcionales, digamos que hay factores que son de riesgo, es decir, factores que el paciente ya presenta antes del desarrollo de los síntomas y que predisponen o hacen que una persona sea más predispuesta o vulnerable a desarrollar los síntomas. Hay factores que son precipitantes, ¿vale?, es decir, que hacen que los síntomas se manifiesten. Y luego hay factores que son perpetuantes, es decir, son factores que hacen que los síntomas que ya se han manifestado no se resuelvan o persistan en el tiempo. Entonces,
Por debajo de cada una de estas fases, digamos, puede haber factores biopsicosociales, es decir, hay factores biológicos, psicológicos y sociales que están en la causa, digamos que sí son las variables que pueden causar que se den cada una de estas fases. Eso es importante porque hasta hace no mucho solíamos comparar estos trastornos con los trastornos de conversión o con los trastornos disociativos o con los trastornos somatomorfos, en fin, se han planteado diferentes terminologías, ¿no? ¿Y por qué digo esto ahora? Digo esto porque no siempre los trastornos, en la base de los trastornos neurológicos funcionales hay causas emocionales, hay traumas emocionales internos no resueltos, ¿no? Que sería un poco lo que asociamos con los trastornos conversivos, ¿no? Y me remito a Freud, a la psicoanálisis, a la hipnosis. Es así en una minoría de pacientes, pero no siempre es lo que hay en la base son traumas emocionales. ¿Y cuáles son los primeros síntomas o signos que aparecen en estas enfermedades? ¿Quién lo detecta? ¿Quién lo observa? ¿Es el propio paciente? ¿Es el entorno inmediato? ¿Qué es lo que motiva a que alguien diga, uy, aquí está pasando algo, vamos a acudir a alguien? ¿Y a quién se acude normalmente? ¿Y es esa la opción correcta? ¿O cómo suelen ocurrir las cosas? Pues ahí depende un poco del tipo de síntoma, ¿no? Porque imagínate, en las crisis funcionales el síntoma puede ser muy evidente porque los pacientes tienen una crisis que se parece mucho a una crisis epiléptica, por lo tanto el paciente suele acudir relativamente pronto a los servicios de neurología, ¿no? Quizás en los trastornos cognitivos funcionales acuden un poquito más tarde, porque no es tan incapacitante el síntoma que presentan, ¿no? Pero bueno, lo importante es que independientemente del tiempo que pase entre la aparición del síntoma y la consulta, digamos, por parte del paciente, lo que sí es relevante es el tiempo que pasa desde que el paciente consulta hasta el diagnóstico, ¿no? Hay algunos estudios que concluyen que pueden pasar hasta 7 años, ¿no? Desde la primera consulta hasta la formulación del diagnóstico, 7 años. Entonces, son pacientes que no son comprendidos, que son rechazados, ¿no? O hasta hace poco eran rechazados por los mismos neurólogos, por lo que decía antes, ¿no? Porque busco una causa en el cerebro que no está, y entonces, bueno, como que eso no es cosa mía, o son rebotados de neurólogos a psiquiatras, de los psiquiatras vuelven a los neurólogos. En fin, que es complicado llegar a un diagnóstico. Y sabemos, no habiendo hallazgos macroscópicos con técnicas de imagen, ¿sabemos algo de la fisiopatología o sabemos algo de lo que puede haber debajo de estos diagnósticos? A ver, hemos dicho que la manifestación clínica, ¿no? Los síntomas de estos trastornos son muy distintos, pero la fisiopatología es la misma. Entonces, en estos trastornos, los resultados de los estudios de neuroimagen funcional lo que nos dicen es que hay una alteración en estos pacientes a nivel de múltiples redes cerebrales, tanto entre ellas como dentro de ellas como entre ellas, ¿no? En concreto, pues en los pacientes con crisis funcionales, por ejemplo, se ha encontrado que hay una alteración en la conexión de áreas responsables en lo emocional, ¿no? Como la amígdala, la ínsula o la corteza cingulada anterior, áreas responsables de la función atencional y ejecutiva, como el área prefrontal lateral, el córtex parietal, y áreas responsables de la función motora, como el área motora suplementaria, ¿vale? Entonces, lo que se ha planteado o hipotetizado en este trastorno es que un estímulo con una alta carga emocional va a desestabilizar los componentes de ese sistema cognitivo-emocional. Eso lleva a disminuir los recursos atencionales y esto daría lugar luego a respuestas cognitivo-conductuales y motoras, sensorio-motoras que son anómalas, como por ejemplo las crisis funcionales. Es decir, hay una alteración a nivel también cognitivo, ¿no? En las áreas cerebrales que se encargan del funcionamiento cognitivo. De hecho, antes cuando nos has comentado un poco los distintos tipos que había, has nombrado explícitamente
el trastorno cognitivo funcional. Cuéntanos un poco más sobre esta cuestión. ¿En qué se concreta? ¿Qué características tiene? En fin. Los trastornos cognitivos funcionales se caracterizan por, hace unos años se publicaron los criterios diagnósticos, ¿no?, de los trastornos cognitivos funcionales, y aprovecho para decir algo que me parece importante, y es que en estos trastornos el diagnóstico es impositivo, ¿no? Durante mucho tiempo se han diagnosticado los pacientes de trastorno neurológico funcional en general cuando ya se había descartado todo lo demás, ¿no? No tiene epilepsia, no tiene esto, no tiene lo otro, pues entonces tiene que ser esto, ¿no? Un diagnóstico por descarte. Sin embargo, en los últimos años se está hablando de la importancia de hacer un diagnóstico en positivo, es decir, hay criterios diagnósticos de cada uno de los tipos de los trastornos neurológicos funcionales que son como los criterios diagnósticos de cualquier otra enfermedad neurológica, porque son una enfermedad neurológica como cualquier otra, ¿vale? Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, perdona, ¿cuáles son los criterios diagnósticos en el trastorno cognitivo funcional? Pues tiene que haber una alteración a nivel cognitivo que puede ser objetiva o subjetiva, que de esto luego, si quieres, hablamos. Estas alteraciones tienen que afectar de forma significativa al funcionamiento de la vida diaria del paciente, es decir, tienen que ser incapacitantes de alguna forma. Pero el criterio más importante es la inconsistencia interna. Es decir, en estos pacientes hay una incongruencia entre lo que dicen que pueden hacer y lo que en realidad hacen, ¿vale? Son los pacientes que llegan a la consulta, por ejemplo, y te dicen, es que no puedo, se me olvidan mucho las cosas, es que no puedo trabajar, es que no tengo que apuntarme toda la agenda, y es que se me olvida, o sea, hacen un relato de todo, pero hacen un relato tan perfecto y que es imposible que un paciente que tenga esos problemas de memoria pueda hacer lo que están haciendo, ¿no? No sé si me explicas. Es decir, hay una incongruencia entre lo que dicen que tienen y lo que en realidad tienen. Sí, eso. Y se puede ver también en la evaluación neuropsicológica, ¿no? En la evaluación clínica en general, y es que rinden mal en algunas tareas en un momento determinado, pero pueden rendir bien en esas mismas tareas o en tareas que evalúan procesos cognitivos parecidos en otro momento. Entonces, a eso le llamamos una incongruencia interna, ¿no? Porque no es que se lo estén inventando, ¿no? Que también este es un mensaje muy importante que me parece, relevante transmitir, y es que no se lo están inventando, es decir, no es voluntario, es algo que hacen de una forma totalmente involuntaria, no se lo están inventando. Pero pasa. La verdad es que está señalando estas cosas, no sé si es abrir un melón un poco complejo, pero en el ámbito del daño cerebral, donde muchas veces, claro, que tenemos una lesión estructural, observamos también este tipo de incongruencia. Vemos pacientes cuyo rendimiento se caracteriza por la fluctuación. Entonces, un día lo hacen bien, al día siguiente lo hacen peor, al día siguiente un poco peor, al día siguiente un poco mejor. Entonces, esta fluctuación del rendimiento es compleja a veces de interpretar. Sí, pero es un poquito distinto. No sé si te estás refiriendo, por ejemplo, a las fluctuaciones que podemos encontrar en los pacientes con, yo qué sé, una demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Que están bien unos días y mal otros, o en las fluctuaciones de un paciente con Parkinson. Es decir, son fluctuaciones, pero en los pacientes con trastornos neurológicos funcionales puede haber una fluctuación en la misma sesión, ¿vale? Que no es que por la mañana esté mejor y por la noche peor o al revés, ¿no? Es en la misma sesión. Y se ve muy evidente cuando te cuentan, con todos los detalles, lo que les pasa en el día a día, pero al mismo tiempo te dicen que tienen problemas de memoria. Y es una cuestión también que en la práctica cotidiana nos encontramos, y sobre todo es verdad que en el ámbito del daño cerebral adquirido, pero a veces encontramos ahí simuladores o sobresimuladores, gente que, no voy a decir que se inventen los síntomas, que en algunas ocasiones quizás sí, pero en muchas ocasiones personas que exageran los síntomas. Es verdad que en estos casos suele haber una ganancia secundaria, puede haber otras motivaciones y eso ayuda a veces a tomar decisiones, ¿no? Pero entiendo que no estamos hablando de simuladores. No, durante mucho tiempo se ha hablado mucho, sobre todo en evaluación neuropsicológica y en evaluación clínica en general, de la importancia de administrar a estos pacientes las pruebas de validez de rendimiento, ¿no? Estas pruebas, para la audiencia que no esté familiarizada con esto, son pruebas que nos permiten detectar, ¿no? Si el paciente está simulando o está exagerando los síntomas que tiene. Entonces, hay investigaciones o hay metaanálisis incluso sobre esta cuestión que llegan a la conclusión de que la tasa de, me sale malingering,
de simulación sí. en los pacientes no es significativamente mayor en los trastornos neurológicos funcionales que en otras enfermedades neurológicas, digamos, tradicionales. Por lo tanto, bueno, hay que administrar estas pruebas de validez de rendimiento, sí, pero como en los traumatismos cronioencefálicos, como en las demencias, como en cualquier otro trastorno neurológico funcional. Es decir, pueden fingir, pero como cualquier otro en paciente. mayor medida. Eso es, como cualquier otro paciente. Y de los trastornos neurológicos funcionales, algunos de los subtipos parece que entonces se caracterizan más por dificultades cognitivas, pero las dificultades cognitivas están presentes en todo el espectro. Sí, de hecho, esta es una cuestión que está como muy en el aire, muy de moda, pero está todavía en el aire, es decir, no está resuelta. Y es que hay algunas teorías que plantean que los trastornos cognitivos son una característica transdiagnóstica de todos los trastornos neurológicos funcionales. Es decir, no los encontramos solo en los trastornos cognitivos funcionales, sino también en las crisis funcionales o en los pacientes con trastorno del movimiento, ¿verdad? Por lo que contaba antes de la fisiopatología, ¿no? Se ha descrito como que en estos pacientes, en todos estos pacientes, una, digamos, excesiva monitorización interoceptiva lleva a disminuir la reserva atencional que tienen estos pacientes. Es decir, estos pacientes tienden a mirarse mucho hacia adentro, disminuye la atención que llevan hacia el mundo externo y disminuye la velocidad de procesamiento de la información, y esto lleva a la aparición de síntomas cognitivos como la pérdida de memoria, las dificultades para encontrar las palabras, la tendencia a la distracción, etc. ¿Qué pasa? Que estos síntomas, que una persona, digamos, normal diría, bueno, son leves síntomas, puedo convivir con ellos, pues en estos pacientes, ¿qué pasa? Que hacen como una sobreinterpretación de estos síntomas. ¿Por qué? Porque suelen tener rasgos de personalidad hacia el perfeccionismo, y porque hacen como una monitorización excesiva de su propio rendimiento, ¿no? Es como se fijan mucho en los pequeños fallos cognitivos que tienen y los agrandan. Y esto, repito, es como una característica pues, que parece afectar a todos, ¿no? Los trastornos neurológicos funcionales. De hecho, no se sabe hasta qué punto las alteraciones cognitivas, por ejemplo, las crisis funcionales, son característica y propia de las crisis funcionales o tendrían que ser consideradas mejor un subtipo de trastorno cognitivo funcional, ¿no? Es como si las alteraciones cognitivas en cualquier trastorno neurológico funcional sería un subtipo de los trastornos cognitivos funcionales, ¿no? Uh-huh. Y en algún momento también has nombrado las crisis funcionales. Y estas reconozco que capturan especialmente mi atención. ¿Y cómo las definirías? ¿O qué podemos decir? ¿Qué características tienen? ¿Cómo las distinguimos de las crisis convencionales? Las crisis funcionales son pues las podemos describir como unos eventos paroxísticos caracterizados por movimientos o sensaciones que son involuntarias. Puede haber o no alteraciones de la conciencia. Son eventos que se parecen mucho a las crisis epilépticas, pero la diferencia es que no encontramos actividad epiléptica en el electroencefalograma. Es decir, no hay... Esa es la diferencia fundamental, ¿no? Entre los pacientes que tienen epilepsia y pacientes cuyo trastorno funcional se manifiesta con crisis epilépticas. Durante mucho tiempo se ha cuestionado también, ¿no? Se ha hablado de la importancia de la evaluación neuropsicológica para ver si podía, ¿no? diferenciar a estos pacientes de los que tienen epilepsia. Sin embargo, pues se ha visto que en cuanto a rendimiento cognitivo no hay casi diferencia entre los dos pacientes, ¿no? A nivel cuantitativo por lo menos. Por lo tanto, digamos que el gol estándar para diagnosticar o hacer el diagnóstico diferencial entre epilepsia y crisis funcionales sigue siendo el electroencefalograma. Entiendo que una vez que está establecido pues, el diagnóstico y se tiene razonablemente claro que estamos ante una enfermedad neurológica funcional, entonces nos podemos plantear la posibilidad de iniciar un tratamiento. Hablaremos sobre los tratamientos, pero hay que comunicarle al paciente qué es lo que está pasando, qué es lo que se le dice, cómo se le cuenta, porque entiendo que aquí pues, el momento de transmisión puede ser relevante.
Es relevante, yo creo que es uno de los momentos cruciales para la evolución de un paciente, ¿no? Porque repito que hablamos de pacientes, no todos, pero la mayoría son pacientes que ya han consultado en muchos hospitales, no han encontrado respuesta a lo que les pasa es incapacitante, disminuye de forma significativa su calidad de vida, por lo tanto, cuando llegan a una unidad especializada en trastornos neurológicos funcionales y reciben un diagnóstico, para empezar, se sienten aliviados, ¿vale? En el momento de transmitir el diagnóstico, pues también es un momento delicado, hay que hacerlo bien, porque uno de los factores que se ha relacionado con un mejor pronóstico en estos pacientes es el entender y aceptar el diagnóstico, ¿vale? Porque en general, ¿no? La población no entiende muy bien qué es esto, ¿no? Qué son los trastornos neurológicos funcionales, pues los pacientes tampoco lo entienden, ¿no? Y si te digo, no, es que ¿qué pasa? Es esto, pues es importantísimo que el paciente lo entienda y que lo acepte. Y a partir de ahí ya luego veremos cuál es la intervención, ¿no? Entonces es importantísimo transmitir al paciente que sabemos que no se lo está inventando, que lo que le pasa es real, que lo que le pasa, que entendemos que lo que le pasa es incapacitante y que hemos llegado a esta conclusión porque hemos observado esto, o sea, los signos que hemos observado y que nos han llevado al diagnóstico. Incluso en algunos pacientes, quizás, pues depende del paciente, ¿no? Pero en algunos pacientes también es útil hablar de modelos, de teorías, qué dicen los modelos sobre trastornos neurológicos funcionales o sobre crisis funcionales, cuáles son los factores de riesgo, el por qué te está pasando esto, por qué no es epilepsia y es otra cosa. En fin, es importante este momento. Además de explicárselo al paciente, que esto por supuesto, pero supongo que en ocasiones habrá que explicarlo al entorno inmediato, a la familia, a las parejas. Y ahí a veces vienen los problemas, ¿no? Porque igual el paciente lo entiende y lo comprende, pero el entorno más cercano no. Y el hecho de que el entorno también lo entienda y lo acepte es otro factor de pronóstico. Si el entorno lo entiende, buen pronóstico. Si el entorno no lo entiende, eso va a afectar de forma negativa a la evolución y al pronóstico del paciente. Entonces, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Que hay que intentar tener al lado que te juntes con las personas correctas. Supongo que es algo que tiene muy cerca situaciones de estigma y, bueno, pues antes ha salido, ¿no? En la conversación, pues que quizás lo están inventando. Entonces, ¿qué impacto tiene esto no solamente sobre el entorno más inmediato, que ya decimos, que puede que lo entienda o no, pero sobre el entorno laboral, sobre el entorno social, sobre los amigos? ¿Con qué tipo de situaciones se enfrentan o viven estas personas a nivel laboral o a nivel social? Claro, es que date cuenta de que el paciente puede que no pueda seguir en su puesto de trabajo. Entonces va al médico para pedir una baja laboral y el médico de cabecera le dice, ya, pero ¿qué te pasa? ¿Qué diagnóstico tienes? Ninguno. Ninguno, porque es que me dicen que me lo estoy inventando, me dicen que, bueno, que será estrés, o me dicen, bueno, es que estoy un poco deprimido, bueno, pues es que son síntomas, bueno, será psicológico, bueno, venga, no. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los obstáculos, ¿no? Que encuentran estos pacientes. Entonces, creo que lo más importante es derivar a unidades especializadas en trastornos neurológicos funcionales. Y eso es un mensaje para, pues, a la población en general, pero también a los neurólogos, ¿no? Generales, digo, porque son los primeros profesionales, ¿no? A los que acuden estos pacientes. Tengo síntomas neurológicos, pues voy al neurólogo. Entonces, tienen que estar concienciados, ¿no? Sobre este tipo de trastornos, que cada vez lo están más, pero... Me consta que, de hecho, es un diagnóstico que ahora mismo está en boca de todos y tiene presencia en los congresos, pero tienes esta misma sensación. Es verdad que voy más a congresos de neuropsicólogos quizá, pero tienes la sensación de que en los congresos de neurólogos, por ejemplo, o incluso de psiquiatría, este diagnóstico está más presente y se considera en mayor medida. Sí, esto es una buena noticia, ¿no? Justo el fin de semana pasado estuve en Málaga en un congreso de epilepsia organizado por la Sociedad Andaluza de Epilepsia y me sorprendió porque me contactaron para dar una conferencia sobre crisis funcionales. Entonces,
yo creo que por lo menos no sé si la población en general, pero desde luego entre los médicos, ¿no? Los neurólogos en concreto, sí se está cada vez más hablando, ¿no? de la necesidad de dar un espacio a la atención a estos pacientes. Si no me equivoco, además, creo que hay un congreso específico sobre enfermedades funcionales. Sí, ha sido, no sé si siempre es en Italia o este año era en Italia sí, o el año algo así. pasado fue en Italia, en Verona. Sí. Bueno, pues son buenas noticias en todo caso que esta información empiece a estar disponible. Sí. Bien, y transmitido el diagnóstico y tratado de concienciar al entorno inmediato, entiendo que hay posibilidades de sugerir algún tipo de tratamiento o de abordaje, que no sé si es farmacológico, no farmacológico. ¿Qué se puede hacer a partir de este punto? Farmacológico no, o no de forma individual, no por sí solo, quiero decir. De hecho, el tratamiento farmacológico está indicado en las comorbilidades psiquiátricas que son muy frecuentes en estos trastornos, pues sobre todo ansiedad y depresión. Pero para los trastornos funcionales en sí, digamos, la intervención que tiene más evidencia científica de funcionar, de ser efectiva, es la psicoterapia. En concreto, la psicoterapia cognitivo-conductual y la psicodinámica, ¿vale? Entonces, es el tratamiento, digamos, gold estándar. El paciente tiene que empezar un tratamiento psicoterapéutico. Y luego, dependiendo, obviamente, estos pacientes son, tratados en equipos multidisciplinares en los que encontramos neurólogos, psicólogos, obviamente, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. ¿Por qué? Porque dependiendo un poco, dijimos antes que los síntomas pueden ser muy variados, ¿no? Dependiendo de los síntomas que presenta el paciente, pues puede estar indicado un tratamiento de fisioterapia o de logopedia, o hay pacientes que dejan de hablar o no pueden hablar o hablan en infinitivo, ¿no? Que en algunas ocasiones hemos comentado, ¿no? Este tipo de pacientes, pues en esos pacientes estaría indicado un tratamiento, además de la psicoterapia, con el logopeda. Sí, el ejemplo que antes lo comentábamos, ¿no? De una persona pues, que tiene la capacidad, me surge decirlo así, no sé si es la manera correcta, pero que cuando habla, es verdad que su rendimiento fluctúa, a veces habla con aparente normalidad, pero otras veces habla exclusivamente en infinitivo. Y en estos casos, si detectamos algo parecido, deberíamos pensar en un posible trastorno funcional. Desde luego, sí, desde luego. De hecho, me está viniendo ahora a la cabeza un paciente que me mandaron, el año pasado creo que lo vi, un paciente relativamente joven de 60 años con una sospecha de demencia frontotemporal, ¿vale? Es decir, en concreto con una fase progresiva primaria, es decir, un paciente que tiene dificultades a la hora de articular las palabras, con una apraxia del habla, en fin. De hecho, el paciente tenía dificultades para hablar, ¿no? Y me lo derivaron con esa sospecha y resultó ser un trastorno neurológico funcional que le afectaba al habla. Entonces, Esto de nuevo nos lleva a pensar en el tratamiento. Entonces, estos pacientes hacen un tratamiento multidisciplinar en función de las características específicas de la enfermedad en esa persona, se dirige el tratamiento. ¿Y cuánto duran estos tratamientos? ¿En qué consisten? ¿Qué pronóstico tienen? Pues la intervención la duración de la intervención es muy variable, ¿no? Porque son trastornos muy complejos y la combinación de esas variables biopsicosociales son distintas en cada uno de los pacientes, ¿no? Por lo tanto, habrá pacientes que solo necesiten psicoterapia, otros que necesiten psicoterapia, logopedia, fisioterapia, otros que no. En fin, el tipo de intervención tiene que ser muy individualizado, ¿no? ¿Cuál es la evolución? Pues depende de los pacientes, pero en términos generales, por ejemplo, en el caso de las crisis funcionales, que es lo que yo más conozco, digamos, los metaanálisis nos dicen que aproximadamente 1/3 de los pacientes tratados con psicoterapia queda libre de crisis. Es decir, el síntoma principal, digamos, desaparece. Y aproximadamente el 80-85% de los pacientes que terminan la intervención pues experimentan como una mejoría superior al 50% en la frecuencia de las crisis. Entonces, yo creo que son datos buenos, positivos, y además son mejores en comparación con la tasa de remisión de los síntomas de otros trastornos neurológicos funcionales. Es decir, los pacientes con crisis funcionales, tienen posibilidades, ¿no?, de mejorar. Ahora, claro, la mayoría de los estudios hasta ahora
se ha centrado en la tasa de remisión de las crisis, ¿no? Como factor de buen pronóstico, como si, bueno, si desaparecen las crisis, pues todo se arregla, ¿no? Sin embargo, claro, yo siempre me pregunto si esa es la variable o la única variable que tenemos que tener en consideración, porque quizás la calidad de vida de los pacientes, el nivel de funcionalidad en el día a día de los pacientes también cuenta, ¿no? De hecho, hay muy poquitos estudios que tienen en consideración estas variables, estas otras variables, y lo que dicen es que, bueno, aproximadamente un tercio, es verdad, quedan libres de crisis, pero solo el 50% de estos pacientes vuelven a su puesto de trabajo, tienen una calidad de vida que consideran satisfactorias, recuperan las relaciones interpersonales que tenían antes. Es decir, la remisión de las crisis o el síntoma en sí o el síntoma principal no es lo único, ¿no? Y además, otra variable, nosotros en la unidad hemos llevado a cabo un estudio, ¿no? En este sentido, y longitudinal, y la tasa de remisión de crisis, digamos que coincide un poco con los porcentajes de remisión de la literatura y con los metaanálisis que se han publicado hasta ahora, pero sí nosotros hemos tenido en consideración estas otras variables, ¿no? Como la calidad de vida y el consumo, la cantidad de recursos sanitarios que consumen estos pacientes, que también me parece una variable muy importante, ¿no? A tener en consideración, porque si tardamos 7 años en diagnosticarles, en esos 7 años son pacientes que están consumiendo recursos sanitarios sin estar sin estar mejor, sin resolver el problema, ¿no? Entonces, y que parece que lo que estamos viendo, analizando los resultados, es que cuando el paciente llega a una unidad especializada en estos trastornos, el diagnóstico es precoz, la evolución de los síntomas es más corta, y estos dos son factores de buen pronóstico. Es decir, un paciente que va a ir bien y el recorrido que va a tener es mucho más breve, mucho más corto. ¿Y cuál es el papel del neuropsicólogo en este proceso? Pues me gustaría que tuviéramos un papel más importante, pero desafortunadamente todavía no lo tenemos. La cognición, digamos que el funcionamiento cognitivo en general, digamos que no ha sido muy estudiado, muy desarrollado en los trastornos neurológicos funcionales en general. Sin embargo, claro, como comentaba antes, el funcionamiento cognitivo o la alteración cognitiva es un componente central, ¿no? En la fisiopatología de estos trastornos. Hemos dicho que hay una alteración a nivel de las redes atencionales ejecutivas, por lo tanto, pues eso hace que podamos predecir que estos pacientes o un porcentaje de estos pacientes vaya a tener alteraciones cognitivas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nosotros, los neuropsicólogos, tendríamos que ser parte de estos equipos interdisciplinares, sobre todo porque la presencia a nivel teórico, podemos pensar que los pacientes que presenten alteraciones cognitivas tengan también un peor pronóstico, ¿no? a largo plazo. Si tengo alteraciones cognitivas, pues igual no entiendo muy bien el diagnóstico, y si no entiendo muy bien el diagnóstico no lo voy a aceptar, y si no lo voy a aceptar no me voy a involucrar en las intervenciones. O si tengo alteraciones de las funciones ejecutivas, por ejemplo, pues quizás no voy a participar o no me voy a adherir al tratamiento, ¿no? Por eso de la capacidad para poner en marcha comportamientos dirigidos o conductas dirigidas a un objetivo, ¿no? O si tengo alteraciones de la memoria, pues igual me olvido de las citas, o en fin. Las alteraciones cognitivas en general yo creo que son un factor de mal pronóstico. Por esto, ¿no? O si el paciente se tiene que involucrar en una intervención psicoterapéutica de corte cognitivo-conductual, pues hace falta que el paciente tenga cierto grado de abstracción, de mentalización. Si el paciente tiene una afectación a nivel ejecutivo, pues igual no puede aprovechar tanto las sesiones de psicoterapia. Sin embargo, y contaba esto como ejemplo, ¿no? Del hecho de que la cognición ha sido tan estudiada. No hay estudios que que hayan considerado la cognición como variable independiente para ver si puede ser un factor de pronóstico, ¿no? Para los pacientes. Bueno, hay solo 2 estudios, pero vamos, son muy pocos. En todo caso, insuficientes. Sí. Entonces, no tenemos, ¿es un factor de buen pronóstico o de mal pronóstico? Pues la respuesta es, no hay datos empíricos suficientes para contestar esa pregunta. Parece que sí lo es. Es un factor, la presencia de alteraciones cognitivas es un factor de mal pronóstico, ¿no? Pero los datos en los que nos basamos para decirlo son muy limitados.
Y en el proceso de tratamiento, más allá de trabajar con el paciente, ¿se trabaja también con el entorno? Se trabaja con un entorno muy importante, se trabaja con la familia, con las parejas, por lo que te decía antes, ¿no? Porque es muy importante que el entorno también entienda qué está pasando. Porque no sirve de nada que el paciente sí esté concienciado con lo que le pasa cuando la pareja o la madre o el padre o la hermana le siguen diciendo, bueno, venga, que te lo estás inventando, venga, que no es para tanto, y venga, puedes volver a trabajar. Entonces, claro. Y es verdad que en Neuronap tenemos un cierto interés por la incorporación de las nuevas tecnologías pues a los tratamientos, ¿no? Y a la evaluación de los pacientes. Pero, claro, pienso que ahora todos llevamos un teléfono móvil encima que registra rutas, pero que también registra movimientos del propio cuerpo. Todos llevamos relojes, no todos, pero los tenemos disponibles, relojes inteligentes que también nos pueden dar feedback permanente sobre nuestro propio rendimiento y podemos tener métricas específicas sobre cómo es el funcionamiento en contextos naturales. ¿Hay algo que se pueda o que se esté haciendo con este perfil de pacientes y con nuevas tecnologías? ¿O pensamos que esto puede ser una herramienta de utilidad en el futuro, tanto para las mediciones como para los tratamientos, para dar feedback permanente, para... no sé. Pues no sé si las nuevas tecnologías se han aplicado también en este contexto, la verdad es que lo desconozco, pero tiene todo el sentido, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que para los pacientes con trastornos cognitivos funcionales sería muy útil, por ejemplo, tener un registro, ¿no? A través del móvil o lo que sea, de los fallos, ¿no? Cognitivos que tienen en el día a día, ¿no? Para luego confrontarlos con lo que ellos dicen que les pasa, ¿no? Como si fuera un diario, Exacto. pero en lugar de apuntarlo ellos, pues que fuera automático, ¿no? O que sea, hubiera una grabadora en el móvil que lo pudiera hacer y que se pudiera de alguna forma esquematizar, ¿no? Para luego confrontarlo. Algo que hacemos también con los pacientes con daño cerebral que no tienen conciencia del déficit, ¿no? Pero al revés, es decir, no es tanto para que el paciente se dé cuenta de que no puede hacer las cosas, sino que se dé cuenta de que sí las puede hacer o las puede hacer mejor de lo que en realidad piensa. Uh-huh. Al final es trabajar la conciencia del propio rendimiento. Claro, sí, porque justo, no sé si lo he comentado antes, pero uno de los conceptos sobre los que se está hablando mucho, estudiando mucho en estos pacientes es el de la metacognición, ¿no? Hay una alteración a nivel metacognitivo en estos pacientes, sobre todo en los pacientes con trastorno cognitivo funcional, ¿no? En concreto, hay un metaanálisis que llega a la conclusión de que es la metacognición global la que está alterada en estos pacientes, mientras que la metacognición local estaría relativamente intacta. Esto quiere decir que los pacientes con estos trastornos pueden valorar correctamente su rendimiento cognitivo en un momento determinado, pero luego interpretan de forma global su rendimiento cognitivo como deficiente, aun cuando el rendimiento es perfecto o satisfactorio, ¿no? Hay como una desconexión en el procesamiento metacognitivo, de tal forma que este sesgo anómalo previo prevalece sobre lo que están viendo, es decir, sobre el input bottom-up sensorial que está intacto, y esto da lugar a esta experiencia subjetiva que tienen nuestros pacientes de rendimiento cognitivo deficiente, ¿no? Pero es una alteración cognitiva sobre la que podemos trabajar. ¿Y qué hay de las intervenciones sobre estas posibles comorbilidades? Antes señalabas que quizá el tratamiento farmacológico puede ir un poco más dirigido a estas otras comorbilidades, pero ¿tiene sentido trabajar directamente el trastorno funcional? ¿Tiene sentido abordar también estas otras comorbilidades? ¿Y qué va primero? Es decir, ¿resolvemos la ansiedad y el estado de ánimo y luego ya nos metemos en esto? ¿O...? Claro, es una buena pregunta a la que no sé contestar porque no sé si podemos decir que la ansiedad y la depresión vienen antes o vienen después, ¿no? O si son en realidad, si podemos hablar de comorbilidades psiquiátricas, yo lo he mencionado antes, ¿no? Pero me parece un término también cuestionable. ¿Son comorbilidades psiquiátricas o son parte del trastorno neurológico funcional, ¿no? Porque la ansiedad y la depresión son factores de riesgo, son factores desencadenantes, por lo tanto, yo diría que son parte del pack, ¿no? Son parte del trastorno y por lo tanto deben ser tratadas como un síntoma más, ¿no? de estos trastornos. Luego es verdad que en un porcentaje relativamente alto de los pacientes el hecho de presentar otra enfermedad neurológica
constituye un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos cognitivos funcionales, ¿no? De hecho, hay descritos, hay pacientes con epilepsia que además tienen crisis funcionales. Hay pacientes con traumatismo craneoencefálico que desarrollan crisis funcionales, por ejemplo, u otro trastorno neurológico funcional. Es decir, que el hecho de presentar una enfermedad neurológica predispone, ¿no? Es como si un cerebro ya afectado desde el punto de vista estructural predisponga, ¿no? a que el cerebro no funcione bien y que por lo tanto se desarrollen estos síntomas, ¿no? Una alteración estructural como que predispone a una alteración funcional. Entiendo que ahora hay múltiples procesos o proyectos de investigación en marcha en distintos sitios del mundo. ¿Qué podemos esperar? Si pudiéramos hacer aquí un pronóstico y que luego vayamos a comprobarlo dentro de unos años, ¿qué podemos esperar que descubramos sobre estas enfermedades? ¿Qué hipótesis son las que ahora pueden estar encima de la mesa sobre cuál es la fisiopatología, qué áreas del cerebro están aquí implicadas, o la resonancia magnética, o las otras técnicas del registro de la actividad cerebral? ¿Nos pueden ayudar de alguna manera a saber qué pasa aquí? Sí, pues fíjate que yo diría que me atrevería a decir que lo que sabemos sobre lo que pasa en el cerebro de esos pacientes es mayor en comparación con lo que sabemos en otras enfermedades neurológicas. Me viene ahora a la cabeza el Parkinson o el Alzheimer o lo que sea, ¿no? O sea, a nivel fisiopatológico las cosas están más o menos claras. Yo creo que lo que falta por hacer está más relacionado con la intervención, ¿no? Con llegar al diagnóstico en un paciente concreto y con la intervención a partir de ahí, ¿no? Y luego, bueno, en las alteraciones cognitivas, que al final es lo que yo más controlo, digamos que hay muy pocas investigaciones, está todo por hacer. Las investigaciones que hay tienen muchas limitaciones a nivel metodológico. Por ejemplo, hablando de crisis funcionales, pues la mayoría de los estudios comparan, ¿no?, el rendimiento cognitivo con los pacientes con epilepsia y con los controles sanos, ¿vale? Pero claro, ¿tiene sentido comparar a estos pacientes con los pacientes con epilepsia? Es que en realidad sí es verdad que presentan síntomas, ¿no?, las crisis que se parecen, ¿no?, de alguna forma, pero claro, la causa, la fisiopatología y todo lo demás es que son totalmente distintas, ¿no? Entonces, no sé si los pacientes con epilepsia son el grupo de comparación ideal, ¿no?, al hablar o al estudiar la cognición. Y por otro lado, los controles sanos, pues tampoco, quizás, porque no tienen nada en común, ¿no? Además es que los estudios luego no controlan todas estas variables que pueden afectar al rendimiento cognitivo, ¿no? La presencia no de depresión o de ansiedad, o que haya epilepsia, o que haya trastorno de estrés postraumático, o que, en fin, no se controlan todas estas variables y por lo tanto es difícil establecer hasta qué punto las diferencias que se encuentran en el funcionamiento cognitivo en comparación con los controles son debidas a los trastornos funcionales o a esas comorbilidades, ¿no?, de ansiedad y depresión que no tienen los controles. Entonces, bueno, hay cuestiones metodológicas relevantes que hacen un poco interpretar con cautela los resultados de los metaanálisis y de los estudios que se han desarrollado hasta el momento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que queda mucho camino por recorrer en investigación en este ámbito. Y si tuviéramos la oportunidad de transmitir un mensaje a las familias, o no a las familias, pero a la sociedad en general, ¿qué tipo de ideas deben prevalecer en la sociedad, pues, para tratar de reducir un poco el estigma de estos pacientes y esta idea errónea de que, bueno, que en el fondo se lo están inventando? Que es algo que muchas veces, cuando hablamos de problemas psicológicos, por decirlo así, un poco en genérico, algunas veces la sociedad dice, un momento, ¿cómo que problemas psicológicos? Que no me los estoy inventando. No es cuestión de inventárselo, ya sabemos, pero ¿qué tipo de ideas deberíamos tratar de transmitir a la población en general sobre esta cuestión? Bueno, yo creo que, en realidad cada vez se está haciendo más, ¿no? Y contextos como este yo creo que están ayudando mucho a concienciar a la población, ¿no? Y hacemos un poco de psicoeducación. De hecho, a veces los pacientes llegan a la consulta y ya se saben cosas, ¿no? Es que he escuchado, es que he leído, es que esto puede ser una opción. Bueno, de alguna forma ayudamos, ¿no? Yo creo que a la población en general. Diría que la idea más importante es que emocional o psicológico no es involuntario. Es decir,
que alguien presente un problema emocional no significa que se lo esté inventando y no significa que sea voluntario y que pueda hacer otra cosa, ¿no? Entonces, esto yo creo que es la clave, ¿no? Un paciente con trastorno neurológico funcional no lo puede controlar, no puede hacer otra cosa, es totalmente involuntario. Y por lo tanto, los familiares, entendiendo esto ya, es como la apatía, ¿no? Me está viniendo ahora la apatía en el daño cerebral adquirido, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Tenemos que... Es uno de los temas que también hemos tocado en este podcast. Eso es, entonces también, ¿no? A veces a los familiares les cuesta, ¿no? Entender ¿y por qué no hace esto? ¿Y por qué no se levanta? ¿Y por qué no tiene iniciativa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no puede, ¿no? Porque no quiere, ¿no? Eso es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que ya ahí cambia, entendiendo esto, cambia un poco el chip. Muy bien, estamos llegando ya al final, pero ¿cómo imaginas la situación dentro de 10 años? ¿Qué te gustaría que hubiera ocurrido en este ámbito de las enfermedades neurológicas funcionales? ¿Qué te gustaría que ocurriera de aquí a los próximos años y cómo te imaginas la situación de aquí a un tiempo? Lo tengo claro, y es que me gustaría que hubiera unidades especializadas y que pudieran atender a estos pacientes en los hospitales públicos, es decir, que hubiera unidad en cada uno de los hospitales a los que atendemos, a los que atiende la población, ¿no? Creo que en este momento las unidades se pueden encontrar sobre todo en hospitales privados, en la sanidad privada, y esto, bueno, es bueno porque ya tenemos unidades especializadas, pero lo cierto es que no toda la población tiene acceso a ellas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es el camino. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber participado hoy con nosotros y habernos acompañado. Ha sido un placer, para mí ha sido un rato estupendo en el que he tenido ocasión de escuchar cosas con las que habitualmente no me encuentro y esto siempre es enriquecedor y espero que también sea así para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. En fin, me alegro de que hayas estado aquí y espero que para ti también haya sido un rato agradable. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias.